Muy buenas y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, este podcast de Fórmula 1 que hoy, lunes 9 de septiembre a las 22:36, se pone a grabar lo sucedido ayer en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1. Un Gran Premio de Italia aburrido, tranquilo, previsible, no lo sé. La verdad es que a mí se me ocurren algunos adjetivos, pero más interesante todavía van a ser los adjetivos que formulen mis compañeros de esta noche. Somos tres, como decía Jorge hace un momento, esto ya es multitud, y es que algunos, y yo me incluyo, ya estamos pensando en la temporada del 2014 y hemos parado el desarrollo, parece, del podcast de este año. Es una broma que venía a cuento y no sé si ha quedado muy bien, pero da lo mismo. La cuestión es que tenemos a Jorge y a Manuel, a los cuales ya saludo desde aquí. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Hola, ¿qué tal a todos? Pues de los adjetivos que acabas de decir, Gerardo, yo me quedaría con el previsible, más que nada. Y es que es cruel el deporte de la Fórmula 1 y es que cuanto mejor haces tú algo, luego todo el mundo te mira culpándote de que los grandes premios sean aburridos. Es decir, Red Bull ha hecho un coche buenísimo, un año más, Vettel hace una conducción magnífica, un año más. ¿Y cómo les pagamos? Les pagamos con las carreras son aburridas, es que ya sabemos lo que va a pasar. Es bastante curioso y yo creo que un poquito injusto para ellos. Pero desde luego, y si algo tenemos que hacer, es subrayar el buen trabajo de Red Bull por cuarto año consecutivo. Eso es muy complicado, que se lo digan a Ferrari, que desde el año 2004 pues no ha tenido nada parecido y bueno, pues hay que reconocérselo. Pero también vamos a reconocer que las carreras pues están siendo así un poquito como más. Y de hecho, Gerardo, con la victoria que después comentaremos más en profundidad de Vettel aquí en Monza, ha igualado ya el número de victorias con Fernando. Y si te pasas a ver el palmarés de Vettel, pues es, a falta de eso, de que tener una victoria más que Fernando, que eso acabará llegando, el piloto más laureado de la parrilla. En 6 años va a conseguir 4 títulos consecutivos, que solo ha conseguido Fangio y Schumacher, más victorias, más poles, más vueltas rápidas, y pues eso, en solo 6 años de Fórmula 1. Está dejando unas marcas para la historia y fíjate, enlazando un poquito y no tiene nada que ver y no vamos a hablar en este podcast, a salvo que queráis, de todo el jaleo que se ha armado este fin de semana con el tema de Madrid 2020, te das cuenta un poco de lo injusta o de lo poco profesional o llámalo lo que queráis, que es la prensa deportiva en este país. Porque cuando Fernando consiguió su victoria número 32, igualó a Ayrton Senna y lo superó, etcétera, etcétera, Lobato y toda la prensa de Fórmula 1 elogiando pues la proeza de Fernando Alonso en conseguirlo, que lo es, pero tenemos un piloto que está, y es verdad, apoyado por un muy buen coche, pero que las carreras no se ganan solas y para eso tenemos a Webber, que con el mismo coche o casi el mismo coche pues tiene una diferencia más que notable con respecto a su compañero. Un piloto y una escudería que están haciendo ese trabajo espectacular para conseguir lo que tú decías, 4 campeonatos en 6 años de Fórmula 1. Y sin embargo, pues no vemos nada, ni especiales en televisión, ni noticias, ni siquiera un triste comentario durante la retransmisión de la carrera. Así de injusta es la prensa deportiva. Sí, y es curioso que lo comentes, Gerardo, porque si lo comparas con Schumacher, a Schumacher no se le resta crédito porque ganara 5 con Ferrari, todos sabemos cómo ganado con Ferrari, ¿no? No se le resta tanto crédito. Sí. Y aquí debe ser, como está un español ahí metido en el meollo, pues se le resta un poquito, ¿no? La verdad es que somos muy injustos, muy, muy parciales en general y luego pues pasa lo que pasa, que resulta que el resto del mundo no ve las cosas a través de los mismos ojos que tenemos. Bueno, aquí un poquito el momento, la columna de opinión, ¿no? del podcast. Lo que podemos hacer es tomar un vaso de agua y comenzar a hablar de lo que ha sucedido este fin de semana. JPod 13, octavas jornadas de podcasting. 4, 5 y 6 de octubre, Rafael Hoteles, Atocha, Madrid.
el espectáculo podcastero más grande del mundo. Toda la información en la web jpod.es/jpod13. Y aunque el tiempo, la meteorología, pues anunciaba que íbamos a tener una carrera o un fin de semana pues pasado por agua y más emocionante de lo ya habitual, al final pues la verdad es que se ha respetado bastante todo y hemos tenido pues unos entrenamientos, una clasificación y una carrera más seca de lo previsto, ¿verdad, Emanuel? Pues sí, la verdad, como tú decías, en el previo Dani pues nos avisaba que igual que alguna tormenta y tal, al final fueron 4 gotas justo antes de la carrera, pero no influyó nada. Y por empezar por el viernes, pues en esa primera sesión del viernes por la mañana marcó el mejor tiempo Lewis Hamilton, seguido de Fernando, y aquí estuvo un cuarto puesto Vettel, porque en la segunda sesión ya empezó a marcar lo que yo titularía un poco la ópera de Vettel, ¿no? Ya empezó a marcar unas distancias increíbles tratándose de Monza, a unas distancias de medio segundo. En Monza son una pasada, un circuito normal serían 8 décimas, un segundo. A su compañero de equipo incluso, porque primero estaba Webber y primero estaba Vettel, perdón, y segundo estaba Webber a 6 décimas, y después ya el resto del mundo, Raikkonen, Grosjean, Alonso, Hamilton, Rosberg. Aquí la verdad es que los Mercedes no han estado tan arriba como han estado en otras fases del campeonato, sobre todo a una vuelta. En los libres 3 de la mañana, pues más de lo mismo. Vettel primero, segundo Fernando, que sí que parecía que recortaba un poco esa distancia del viernes, pero aún así pues seguía Vettel primero, Fernando se colaba segundo, teniendo a Webber a escasas milésimas de tiempo de Fernando. Después de estos, pues Hamilton, Pérez, Ricciardo, que la verdad hizo un buen papel, Massa, Button, etcétera, etcétera. Aquí comentar que Rosberg en esta sesión 3, los libres 3, tuvo un problema hidráulico, creo, y apenas rodó 5 vueltas, y también al final de la sesión tuvo un accidente Pol Di Resta, pues al final de la parabólica se salió y se empotró contra el muro, que por cierto Pol Di Resta llevaba una cámara térmica subjetiva, que la verdad me pareció bastante interesante para ver cómo cambian las temperaturas de los neumáticos delanteros. Y ya llegados a la clasificación, pues empezamos pues en la Q1 se quedaron pues los naturales que se suelen quedar, los 2 Marussia, a continuación los 2 Caterham, y les acompañaron a estos pues el Williams de Valtteri Bottas y el Sauber de Esteban Gutiérrez. En la Q2 sí que hubo un poco más de sorpresa, porque empezando por que 16 se quedó Pol Di Resta, 15 Pastor Maldonado, 14 Adrián Sutil, aquí ya un poco, no sé cómo veis vosotros, Forcinia, que ahí normalmente suele colar alguno de los pilotos en la Q3, pues aquí ni uno ni otro. 13º fue Grosjean, que también suele pasar a la Q3, pues aquí se tuvo que conformar con esa 13ª. Y después la super gran sorpresa fue Lewis Hamilton, que se quedó 12º. Él dijo que hizo una conducción de idiotas, y Hamilton llevaba creo que como 63 carreras consecutivas pasando a la Q3, y aquí pues veo truncada la racha. 11º, otra sorpresa, aunque yo creo que no estén más acostumbrados a quedar en torno del rango de 8º a 11º, una cosa así, Raikkonen, desgraciadamente, porque después en carrera va bastante mejor. Y eso, quedó 11º Kimi. Y pasaron a la Q3 y quedó 10º Jean-Éric Vergne, 9º quedó Jason Button, 8º quedó Sergio Pérez, 7º fue Dani Ricciardo, los dos Toro Rosso bastante bien. Y la sorpresa de la clasificación y después del fin de semana sería Nico Hülkenberg, pero primero, detrás de ningún Hülkenberg, fueron el 6º Rosberg, 5º fue Fernando Alonso, que finalmente no pudo ser ni estar en primera ni en segunda línea. 4º fue Felipe Massa, que hubo, no sé si después lo queréis comentar, cierta polémica con las conversaciones de radio en la clasificación.
Y aquí llega la sorpresa del fin de semana, que fue Nico Hülkenberg, que en clasificación fue tercero con el Sauber. Toda una sorpresa porque el Sauber esta temporada no tira mucho, pues aquí en Monza sí que tira. No sé si es que se adapta muy bien. Ya el año pasado Sergio Pérez lo hizo muy bien, pues aquí Hülkenberg tercero en clasificación. Y primera línea para Red Bull, segundo Weber y bueno, y una pole más para Vettel, que este año la verdad Mercedes se las está virlando, pero no abandona esa primera línea. Otra pole para Vettel y aparte con unas casi, 3 decimillas que le metió a su compañero de equipo con supuestamente el mismo coche y bueno, pues para casa y a ver la carrera, ¿no? Y antes de que vengas, Gerardo, comentar que Sutil fue penalizado con 3 posiciones por impedir una vuelta rápida a Lewis Hamilton, con lo cual Sutil saldría, si en principio iba a ser el 14º, pues saldría 3 posiciones más retrasado. Gracias, Emanuel. La verdad es que es un poquito un resumen de lo que pudimos ver. Yo los entrenamientos no los vi, la clasificación sí. Vimos pues eso, un poquito lo de siempre. La verdad es que hay mucho movimiento atrás. Hülkenberg, pues la verdad es que es sorprendente, pero bueno, es lo que dicen, que se está trabajando, pues el poder tener un puesto en un buen coche, pues si no el año que viene, pues en cuanto acabe el contrato con Sauber. Y por otra parte, pues vimos yo al menos, ya no conduciendo, pero sí en el pit lane vi a un Daniel Ricciardo muy crecido, con una satisfacción encima importante, y yo creo que merecida, por otra parte, ¿no? Pero bueno, centrándonos en la carrera, en cuanto a los Red Bull, pues lo que decíamos, es decir, son aplastantes. Los Mercedes también y lo hicieron bastante bien, pero ni muchísimo menos llegaron esta vez a lo que ha conseguido Red Bull, que ha tenido un dominio absoluto de todo el fin de semana, desde los primeros entrenamientos hasta durante la carrera. Es decir, es espectacular, es espectacular. Y Fernando, pues que hizo lo que pudo, y ahí, bueno, viene el comentario que tú decías, Emanuel, vía radio. Claro, yo no sé si es habitual, yo creo que no, que se utilice un lenguaje tan poco apropiado, ¿no? Yo puedo entender el enfado, desde luego, pero bueno, hemos vivido situaciones muchísimo más tensas hemos visto situaciones muchísimo más tensas en Fórmula 1 que lo que pasó el sábado en clasificación, y no por ello hemos llegado a escuchar lo que se dijo. Entonces, no sé si cuando Fernando hoy lo veía, que había hecho, pues respondía en Twitter a diferentes preguntas que le habían hecho los fans, decía que Ferrari para él era su segunda casa y no una ilusión de toda la vida. Y pues no sé hasta qué punto, no digo que no sea cierto, sino que luego, pues de cara a la galería esté todo bien, pero dentro haya unas tensiones que por otra parte son normales después de 4 años en la escudería y no haber conseguido ningún título. Y no se puede decir que es por su mala conducción, que bueno, algún fallo tendrá, pero en realidad no es por eso. La polémica a la que se refiere Gerardo es porque, bueno, saliendo de la última ronda, la Q3, se pincha una conversación de radio donde Fernando dice una frase en italiano y hay una palabra que dice él que alguno dice que dice eso, que sería estúpido o idiota. Y en cambio Fernando después en rueda de prensa dice que no dijo eso, sino que dijo genio, que fonéticamente suenan parecido, y en Italia todos los periódicos, la Corriere dello Sport y todos estos, pues lo entendieron como idiota o estúpido. Y si tomamos en cuenta otras declaraciones de Fernando, creo recordar en Hungría, pues que Montechemo lo entendió a su manera, o todos entendimos a nuestra manera, que Fernando pedía correr un Red Bull o un Lotus, pues hay cierta polémica en ese caso, pues y la prensa italiana, que yo creo que ha estado, no sé si va a cambiar a partir de ahora, pero hasta la fecha siempre ha estado un poco a favor de Fernando, pues igual a raíz de esta frase y otro tipo de especulaciones y tal, igual cambia. Pero bueno, después de ver lo que pasó en el podium, es para pensarse ir contra Fernando y estas cosas. Sí,
Sí, es que lo curioso del tema, es que yo creo que gran parte de la afición, ferrarista incluso, eh, suscribiría unas palabras de Fernando de crítica hacia Ferrari. Entiendo que el piloto, que Fernando no quiere hacerlo, pero Ferrari está desperdiciando un piloto que no sé si volverá a tener en los próximos años cercanos un piloto con esa capacidad de lucha y de motivación. Recordemos que el último campeón del mundo de Ferrari fue Kimi Raikkonen y es un piloto diametralmente opuesto. Y llevan 4 años en el que por H por B no le han dado un coche ganador. Este año el coche es bueno, porque es verdad, pero no consiguen darle caza a Red Bull y van 4 años. Ya decíamos en podcasts anteriores que nadie dice que sea fácil, pero que entiendo que incluso la afición quiera mostrar en el apoyo a Fernando pues una pequeña sanción, una pequeña regañina o no tan pequeña a la escudería en ese aspecto. Otra cosa es que dijera una u otra cosa, es decir, no lo sé en ese aspecto. Y el coche va bien, y aquí en Monza se esperaba que fuera rápido, y así fue, pero ¿qué pasa? Que, claro, Red Bull no se quedan quietos, y todo el fin de semana se habló mucho del nuevo, bueno, del alerón delantero específico que trajo Red Bull para aquí, para Monza, que dicen que les aportó en torno a 3 décimas, y claro, ante eso, ¿qué puedes hacer? Si mañana, que nos tienen muy acostumbrados Red Bull, que mañana trae un alerón y resulta que el alerón ese es la leche y aporta unas décimas cruciales. Y aquí en Monza una décima es un mundo. Bien, pues con todo eso nos plantamos en la carrera, que fue el domingo a las 2 de la tarde. Incluso justo antes de que comenzara, los equipos calzaron los neumáticos de lluvia mixta. Pero finalmente se decantan todos por el neumático seco y tenemos una carrera que bueno, pues estaría nublado, pero desde luego fue en seco. Salida, pues como siempre, todos los que somos alonsistas, viendo a ver qué conseguía hacer Fernando. La verdad es que las primeras vueltas fueron espectaculares por su parte y luego ya nos instalamos un poquito en un clima de la rutina a la que estamos habituados. Mejor aquí, Emanuel, en la ausencia de Dani, sí. Pues Emanuel sí que va a poder pues, no igualar la maestría del genio, pero al menos contarnos sí lo que sucedió en domingo. Sí, porque la carrera en cierta manera fue similar a lo que pasó en Bélgica, ¿no? Como tú dices, Vettel salía desde la pole y en Bélgica fue un poco más atrás, pero bueno, salió en primera línea, Vettel no tuvo ningún problema en la salida. Y en la salida pues tuvo bastante bien Felipe Massa, que se coló en segunda posición. Tercero se colaría Webber y a continuación de Webber Fernando, que todos estos consiguieron adelantar a Hülkenberg, y Massa pues eso, hizo una bastante buena salida porque incluso adelantó a Webber y a Hülkenberg. Y en la parte de atrás pues hubo un toque, Raikkonen creo que se tocó con un Force India. Bueno, ya en la primera vuelta Raikkonen tuvo que entrar a boxes para cambiar el alerón y eso ya le trastocó un poco toda la carrera, porque después al final de la carrera y viendo su ritmo, si eliminas todo las 2 primeras vueltas, la verdad que Raikkonen comparado el ritmo de Raikkonen con el de Vettel fue bastante similar. Y como tú decías, partiendo de esa premisa de la primera vuelta, pues Fernando tenía que empezar a adelantar. Adelantó, la verdad, uno de los mejores adelantamientos de la temporada, Webber, en la segunda chicane del circuito de Monza. Un adelantamiento limpio. Bueno, Webber al final se tocó en la parte final saliendo de la chicane, pero fue más culpa de él porque, bueno, tuvo que ajustar bastante la distancia y no calculó bien, y una parte del alerón delantero, el lado derecho, pues se lo perdió, y eso quizás le mermó un poco las oportunidades de luchar más en frente de Fernando. Fernando conseguía adelantar a Webber y tras eso iría pues a por Massa, que lo consiguió adelantar unas pocas vueltas después. A continuación de esto, pues Vettel ya estaba distanciado con Massa en aquel momento unos 5 segundos, una cosa así. Fernando, tras adelantar a Massa, pues sí que es cierto que limó un poco ciertas diferencias, con Vettel controlando, porque en la primera vuelta, a la salida,
en la primera frenada hizo un blocaje y ahí perjudicó levemente su neumático de delanteros y bueno, pues iba un poco calculando para mantener las distancias con los que van detrás y no perjudicar su ritmo. Y más o menos entraron a hacer la primera parada y con Vettel primero, Fernando unos 5 segundos y a continuación de Fernando pues a unos 2 segundos Massa y a continuación de Massa Webber y a una distancia un poquito más de estos, pero poco, porque aquí un Monza es un circuito de muy pocas distancias. Hülkenberg, que aguantaba en esa quinta posición tras verse adelantado por Fernando y por Massa, y le aguantaba a todo un Mercedes de Nico Rosberg y por detrás pues venían también Hamilton, Raikkonen, que estaba remontando, Button, Pérez, etcétera. Una vez que hicieron la parada, pues solo fueron a una parada aquí en Monza. Sebastián consiguió incluso más distancia que Fernando, porque Fernando, bueno, fue a la misma estrategia que Vettel, pero haciendo la parada más tarde que Vettel, unas cuantas vueltas más tarde, para intentar que el tramo final de la carrera pues él tuviera los neumáticos más frescos que Vettel y esperar que los neumáticos de Vettel se fueran a pique en las últimas vueltas e intentar igual sacar la victoria. No sucedió tanto así, porque Vettel al salir de esta primera parada se fue a unos 10 segundos de distancia con Alonso, y 10 segundos en Monza es una eternidad. Estuvo manejando lo que quedaba de carrera perfectamente. En el último tramo de carrera es cierto que Fernando consiguió limar las diferencias con Vettel, pero fue más porque Vettel ya entró en fase de acabar la carrera y no complicarse la vida. Webber apretó un poquito al final, tras esta parada apretó a Fernando, teniéndolo en varias ocasiones con zona de DRS Webber. Finalmente Fernando aguantó a Webber, con lo cual pues eso, primero Vettel, segundo Fernando, tercero Webber. El ingeniero de Massa le insistía a ver que puedes con Webber, inténtalo, le está recortando un segundo por vuelta, pero bueno, al final no pudo con Webber, se quedó a una distancia de 3 segundos. Massa, que consiguió un cuarto puesto, que sabiendo lo que pasa con Massa, pues un cuarto puesto pues está bastante bien, con lo cual aquí Red Bull y Ferrari en este Gran Premio bastante bien, si lo comparas con otras circunstancias del campeonato. Y quinto puesto, confirmando la sorpresa del fin de semana, Hülkenberg, que la verdad es que los puntos le van muy bien a Sauber, que lo máximo que hizo Sauber esta temporada fue 2 décimos puestos de Hülkenberg precisamente, y seguido de Hülkenberg acabó Rosberg, que la verdad aquí los Mercedes no tuvieron oportunidad alguna ni de estar en el podio, y eso junto al fallo de Hamilton en clasificación, pues eso no tuvieron opción. Rosberg quedaba sexto, séptimo quedaba Ricciardo, que la verdad aguantó bastante bien, porque detrás de él venía Romain Grosjean. Quedó Romain Grosjean, que en la parte final de la carrera la verdad que tuvo que apretar un poquito, porque Hamilton, que fue a 2 paradas, fue como una moto, creo que hizo su segunda parada, salió 14 y acabó adelantando para que finalmente acabó noveno. Adelantó a los McLaren, adelantó a Kimi, que ahí hubo un pique bonito entre Kimi y Hamilton, y bueno, finalmente Hamilton acabó noveno. Décimo acabó Jenson Button, y un décimo, otra vez otro cero consecutivo para Raikkonen, que como decía al principio tuvo muy buen ritmo, pero bueno, ya en esa primera parada no prevista por el toque que tuvo, le lastró toda la carrera, porque de ritmo tuvo un buen ritmo, pero no, ya pues eso, hizo una parada extra y no le permitió luchar más arriba. Y a continuación de Raikkonen pues quedó Sergio Pérez, Gutiérrez, Maldonado, Valtteri Bottas, y decimos esto, en teoría quedó Sutil, aunque tuvo problemas con los frenos, y después ya doblados Pi, Van der Garde, Bianchi, Chilton, y tuvieron que abandonar Jean-Éric Vergne y Paul Di Resta. Bien, la verdad es que sí, yo creo que aún así, es decir, antes hemos dicho que la carrera fue aburrida. No sé quién decía, leí un tuit, gracias Hamilton por permitir que no me duerma en esta carrera, porque
sí que vimos luchas más allá de los primeros puestos, y luchas la verdad es que son mucho más igualadas y mucho más espectaculares en ese aspecto. Y sí vemos eso, espectáculo y se agradece. A veces olvidamos y yo creo que en ese aspecto, y muchas veces lo criticamos, pero debemos agradecer a la realización de los grandes premios que no nos muestren constantemente la lucha la no lucha entre el primer, el segundo y el tercer puesto, sino que a veces se vayan muchísimo más atrás, porque como decían, la Fórmula 1 o sea, Valtteri Bottas con su Williams, en realidad la diferencia, si lo subieras al mismo coche que Vettel, pues la diferencia entre uno y otro sería pues lo que tardamos en parpadear una vez o dos veces como mucho por vuelta. Y eso ya es muchísimo, es decir, la Fórmula 1 pues está siempre a un nivel altísimo, es decir, el último coche que entra con dos vueltas de atraso con respecto a los primeros, sigue siendo competición de altísimo nivel y eso pues lo vemos eso en las luchas que tenemos en los puestos de atrás. Bien, hecho la crónica, ¿con qué nos quedamos? Es decir, más allá de a lo mejor lo más evidente. Yo, por ejemplo, una de las cosas que tal vez no se nos ocurriría la primera es que atrás se ha venido de alguna forma Lotus. Es decir, hace 5 o 6 carreras decíamos que Lotus podía aspirar al título en manos de Kimi Raikkonen y que el coche estaba por encima incluso a veces de Ferrari. Y en las últimas carreras yo noto bueno, no sé si estará en los genes de lo que era la escudería Renault, que se viene para atrás, que el coche no se evoluciona tanto como evolucionan los demás. Hombre, yo me quedo con que en este caso lo que han tenido es, sobre todo Raikkonen, mala suerte, ¿no? Ese cambio de alerón, como comentaba Emma, y tener que hacer una parada más, pues en Monza se paga. Y lo que nos dio fue espectáculo, tanto Raikkonen como Hamilton, que Hamilton también se vio obligado a hacer una parada de más debido a, bueno, decían, a un pinchazo leve que tenía en una rueda delantera. Entonces, gracias a que se les obligó bueno, pues por mala suerte a hacer una parada más, vimos esa lucha, esos adelantamientos y sobre todo la lucha que hubo en un momento entre ellos que fue fue de lo más agradecido de carrera. Luego también nos quedaríamos con Hülkenberg, que lo comentaba también Emma al principio del podcast, que la verdad, con un coche muy muy inferior con los que disputó clasificación y luego carrera, ha estado ahí metido y ese quinto puesto sabe muy muy bien en un equipo con muchísimos problemas. Y quizás también Sí. Daniel... Sí, dale. No, lo que tú dices de Hülkenberg, que incluso a final de carrera le fue pisando los talones a Massa. Si le comparas sus ritmos, a principio de carrera, evidentemente, Massa fue más rápido que él, pero a partir de mitad de carrera, Hülkenberg le fue limando diferencia y bueno, Hülkenberg, pues eso, como tú decías, un Sauber que pues eso, sí, está bastante por detrás y más esta temporada, pues ha arrancado un quinto puesto que es la leche, ¿no? Como el equipo B de Ferrari, ¿no? Que lleva el motor Ferrari, es otra carrocería, pero al final que te coma la oreja pues el subsidiario, por decirlo de alguna manera, la verdad es que no tiene que sentar nada bien. Hablando de escuderías que se han quedado un poquito atrás y que en este caso ya han declarado que están trabajando directamente en el coche del año que viene, McLaren no han conseguido esa fama, digamos, de buenos recuperadores que tuvieron, pues, si no voy mal, el año pasado, no, pero el anterior, que empezaron muy mal y enseguida se recuperaron. Este año no lo han conseguido y no hemos llegado a ver, como sí, por ejemplo, de Mercedes lo consiguió después, sobre todo de los test con Pirelli, recuperar y colocarse adelante y en este caso pues de frenar el deterioro de los neumáticos. McLaren no ha llegado en toda la temporada a ver la luz en el túnel y verlos destacar en alguna carrera de forma mínimamente clara y es una lástima porque han sido... Por una parte, no hemos visto el espectáculo que podríamos ver si en esta lucha entre Mercedes, Ferrari y sobre todo Red Bull se hubiera metido McLaren. Y luego además este primer año de Sergio Pérez en McLaren pues se ve empañado y no sabemos hasta qué punto es
es un problema de adaptación o de rendimiento del piloto, o simplemente que no le pidas peras al olmo cuando tienes el coche que tienes. Hombre, viendo la situación de Sergio, si se hacen ciertas comparaciones, por un lado, Jason Button y Hamilton, es verdad que Hamilton al final ganaba a Button, pero en muchas ocasiones Button le mojó la oreja a Hamilton, y de hecho el año que Vettel barrió desde el principio de temporada, el segundo mejor piloto, bueno, en regularidad fue Button, ¿no? Y si lo comparas con la situación de este año, ves que sí, que Button suele quedar delante de Sergio Pérez, pero no está muy retrasado. Suelen tener bastantes luchas entre ellos mismos durante las carreras, y más o menos quedan justo al lado, y al final la conclusión del fichaje de Pérez, pues a falta de que tengan un coche más competitivo, pues tampoco es un piloto... Hombre, no es Hamilton, por las cosas como son, pero no es un fichaje. Sondeándolo, los posibles pilotos que hay en el mercado, pues al final es un buen fichaje para McLaren una vez que se iba Hamilton, ¿no? No, desde luego que no, desde luego que no lo ha sido. Yo creo que hay que tener una cierta confianza en Sergio Pérez y en lo que es capaz de hacer con un buen coche, cosa que por ejemplo no le pasa, y en esta carrera ha sido un ejemplo más a Esteban Gutiérrez, que dudo mucho que el año, y además lo comentaba Antonio Lobato, que parece que Sauber ya está buscando pues un sustituto, porque no tiene ni de lejos el rendimiento que se esperaba. Aunque ahí tenemos siempre pues el patrocinio de Telmex y de lo que pueden exigir a cambio de tener su dinero cada año en la escudería. Pero bueno, ese es otro. Es un tema, digamos, ya de contrataciones y no tanto de la carrera. Sobre la carrera, la verdad es que más allá de lo que has dicho, poco hay que decir. No sé si hay por mi parte hay mucho espacio para una opinión subjetiva más allá de lo que vimos. Es decir, Vettel está que se sale, y yo creo que vuelvo, y yo soy el alonsista número 1 si hace falta, pero vuelvo a decir que lo que está haciendo es muy, muy, muy complicado. No sé si cualquier otro piloto en su misma posición estaría a la altura de lo que está haciendo Vettel, la forma que tiene de dominar las carreras y de plantear junto con el equipo cada fin de semana. Y por otra parte también Fernando hace lo imposible y demuestra que es eso, es decir, es el luchador número 1 carrera tras carrera, y la verdad es que merece la pena decirlo. Sí, el lado bueno, si tiene algún lado bueno en la situación, es que sí, por un lado está Red Bull y en especial Vettel, que yo creo que Vettel si se pone y Red Bull pone un poquito de su parte, yo creo que Vettel puede acabar el año llegando a las 10 victorias, que creo que no las ha logrado aún en una misma temporada, incluso no las logró el año que arrasó, ¿no? Desde el principio. Y lo bueno es que a continuación de Red Bull está hasta el momento Ferrari con Fernando, porque hubo muchas carreras que ahí estaba Mercedes con Rosberg, Hamilton, también que él se metía algún Lotus, y lo bueno es que a continuación de Vettel en estas dos últimas carreras ha venido Fernando. Es un poco el lado bueno, y por sacarle algún punto positivo a la situación, porque la situación es... Los últimos 10 podcasts venimos diciendo de lo mismo, que Vettel va a ser tetracampeón, salvo, no sé, se tendría que retirar del campeonato Vettel y Red Bull, no, para que no suceda eso. Yo creo que sobre India, Abu Dhabi, matemáticamente ya va a estar finiquitado el asunto. Y sí es cierto que el jueves o el viernes en rueda de prensa Fernando decía que tendría que quedar por delante de Vettel o en Monza, iba a tratar de quedar por delante de Vettel tanto en Monza como en Singapur, pero que Singapur era digamos que era la última bala. Si ahí no consigue recortarle puntos a Vettel, pues ya pensar en el 2014, porque ya se pone la cosa muy complicada. Ya son más de 50 puntos ahora sí, 2 carreras que Vettel tiene de margen, y el coche muy superior, lo que decía antes. Aquí Red Bull trajo un alerón delantero que dicen que les aportó 3 décimas, pues vete a saber qué pasa en Singapur, donde digamos que los coches se vuelven a rearmar, digamos,
ya vuelven a traer el pack aerodinámico completo. Y ese es uno de mis intereses, por ver si Red Bull va a estar ahí seguro y ver si Ferrari continúa en ese segundo escalón en Singapur cuando vuelvan a tener, digamos, la situación normal del coche, y ver si Ferrari aguanta y si aguanta a Mercedes y a Lotus en un circuito con más carga aerodinámica, digamos. Porque el resto, pues, o sea, plano, lo que hemos visto las últimas, menos la temporada 2010, si no voy mal, donde Fernando, pues eso, con bola de partido en Abu Dhabi, y el resto está cantado. Y este año igual. Y otra cosa que quizás se confirma es que había una pequeña esperanza de ese equipo Mercedes después del affair de Pirelli. Cómo parecía que los Mercedes podían plantar cara. No sabemos si hasta el punto de competir por el campeonato, pero sí por lo menos de estar en liza y ser, bueno, igualar un poco más todo. Y yo creo que vista la carrera de este domingo, pues vemos que Mercedes puede hacer algo en circuitos más ratoneros, pues lo vimos en Mónaco, en Hungría, pero no lo vamos a ver en circuitos que sean, pues eso, con menos carga aerodinámica, que sean un poquito más complicados. Y si ya no clasifican bien, como no clasificaron en el sábado, es imposible, te quedas a mitad de tabla y ahí los problemas se multiplican. Así que yo creo que otra de las lecturas que debemos de hacer de esta carrera es la confirmación de que también Mercedes no está tan bien como nos pareció, como podíamos pensar. Pero es que, a ver, vamos a considerarlo todo. Realmente, Ferrari, ¿a cuántos puntos está ahora Fernando exactamente? ¿A 50 y...? Creo que 53, si hago bien las matemáticas. O 56. ¿Qué espera Ferrari? ¿Que Vettel abandone tres carreras consecutivas y Fernando quede en el podio en las tres y se igualen y lleguen a Brasil pues con 2 puntos de diferencia? No es el momento. Sí, ¿qué dijo Ferrari? ¿Cómo fue eso de mientras matemáticamente sea posible hay que seguir luchando, ¿no? Es decir, bien, pero una cosa es que sigas luchando, otra cosa es que no te centres, o sea, que te centres ya en el coche del año que viene, porque es que como no empieces a hacerlo con meses de ventaja con respecto a Red Bull, van a llegar el año que viene y van a volver a hacer lo mismo, porque piensan mejor, piensan más rápido en ese aspecto. No deberían ya todas las escuderías abandonar, sobre todo porque, quiero decir, con respecto del año pasado a este año, los coches de este año son puras evoluciones de los coches del año pasado, con con algunas diferencias aerodinámicas, pero muy poquito más. Pero teniendo en cuenta que todo el trabajo que hagas este año no te sirve para el año que viene, ¿a qué se espera? ¿Qué estamos esperando? Todas están ya pensando en el 2014, solo que unas tienen más grado de inclinación que otras, ¿no? Pues, como tú decías antes, McLaren ya está pensando en 2014, Force India, Caterham ya desde el principio de temporada ya pensando en 2014, Williams, Toro Rosso, Sauber, todas estas ya están pensando en 2014 a pleno rendimiento, ¿no? Y la situación es ver si Mercedes, Ferrari, Red Bull, qué grado de inclinación tienen. Lo comentamos cuando fue el parón veraniego, ¿no? Cuando hicimos el podcast Dani y yo, que durante las vacaciones habría que pensar muy bien precisamente esta situación. Si yo comentaba que Ferrari, viendo la situación, cuando aún no se había disputado ni Bélgica ni Monza, pues ya decir que no, y ya pensar en 2014 y no gastar ni nada a la vuelta de vacaciones. Y de momento pues sí que digamos que van a gastar, y su última bala fuerte será Singapur. Y habrá que ver si Red Bull hace algo al respecto. El año pasado, si os acordáis, fue precisamente en Singapur cuando Red Bull trajo ese pack que le permitió a Vettel ganar 4 o 5 victorias consecutivas. Habrá que ver si Red Bull va a traer algo similar o si ya Red Bull, pues oye, mira,
con el Red Bull actual, yo creo que Vettel lo tiene fácil para acabar en el podio en todas las carreras. Y yo creo que si acaba en el podio en todas las carreras, ya sería matemáticamente campeón, aunque Fernando las gane todas, que no las va a ganar todas. Bueno, pues ahí está un poquito la reflexión que ya empieza a repetirse y que en este caso pues lo hacemos, se podría decir, por el bien de Fernando, ¿no? Es decir, buscando que el año que viene pues sí podamos tener ya no digo un Fernando campeón, sino al menos que no tengamos 53 puntos de diferencia cuando acabamos de pasar la mitad del campeonato en ese aspecto. Ya solo aunque sea por la competición. No sé si tenéis algo más que comentar de la carrera y de lo que vimos el domingo. Eso es un no. Bien, pues dicho esto, podemos entrar un poco en lo que son los campeonatos, cómo quedan tanto el campeonato de constructores como el de pilotos, ¿de acuerdo? En este caso, el de pilotos queda con Sebastian Vettel en primer lugar, como ya decíamos, 222 puntos. Fernando Alonso, 169, correcto, 53 puntos de diferencia. Tercero, Lewis Hamilton, 141. Yo creo que además es de destacar porque es el primer año de Lewis Hamilton en Mercedes. Yo creo que nadie pensaba que pudiéramos tener este rendimiento de Lewis en un Mercedes. 134 puntos para Kimi Raikkonen, 130 para Mark Webber, que está en quinto lugar y con 90 puntos de diferencia con respecto a su compañero. Es curioso. Nico Rosberg sexto con 104, Felipe Massa séptimo con 79 puntos, también 90 puntos de diferencia entre Fernando y Felipe. Romain Grosjean con 57 para Lotus Renault, Jenson Button 48 puntos para McLaren, Paul Di Resta 36 Force India, Adrián Sutil 25 también en Force India, y luego ya tenemos pues con 18 a Sergio Pérez, ya digo, 18 puntos para McLaren por parte de Sergio Pérez, otros 18 para Daniel Ricciardo con el Toro Rosso, 17 para Hülkenberg con Sauber, 13 para Yannick Vigneault con Toro Rosso y un puntito para Pastor Maldonado, que es el único punto de los Williams en esta temporada. El resto de pilotos no tienen nada. En cuanto a equipos, pues aplastante dominación de Red Bull Racing, 352 puntos, 248 para Ferrari, a 100 puntos, Mercedes 245. Hay una lucha por el subcampeonato que no está nada clara ni nada decidida todavía. Ya saltamos a los 191 de Lotus Renault, 66 para McLaren, 61 para Force India, 31 para Toro Rosso, 17 para Sauber y, como decíamos, un único punto para Williams. Y así está el campeonato ahora mismo, y a partir de aquí pues vamos a ver qué es lo que queda en el resto de carreras. Llega el momento, y antes de que hablemos de noticias y de todo lo que tenemos que hablar de cara a la próxima carrera, el momento de la porra. En este caso pues solo grabaron Emma y Dani, por lo tanto pues está bastante poco reñido, pero Dani sí que tuvo ahí una vista de Vettel primero, Alonso segundo, Kimi tercero. Y Emma, pues no estuviste muy acertado. ¿En qué estaría pensando? Sí, no, tú estabas pensando en la misma conducción, en lo mismo que pensaba Hamilton mientras se clasificaba. Alonso primero, Hamilton segundo, Rosberg tercero. Una desmesurada confianza en Ferrari y sobre todo en Mercedes para la clasificación. Más allá de esta porra, que es anecdotaria y para divertirnos un poco, pues está la que está siendo muy disputada, que es la que tenéis en el blog de Desde Boxes Podcast. En este caso, pues no está Dani, así que supongo que Manuel podrá hacer los honores. Pues en este Gran Premio, el que logró la primera posición empatado fue con MJ Tar2, fue José 8545, los dos con 162 puntos. Seguidos de estos dos pues fue Josep Vicent con 160, a continuación Chic 157, Josdel 155, Danoch, que viene siendo Dani, 154, Bilito 153, en octavo puesto Dado 3 con 149, Adrián Novoa noveno con 148, los mismos que Johnny VNG 148, Álvaro GP 147, etcétera, etcétera, etcétera. Hubo, la verdad, bastante puntuación entre los
los que concurrían a la porra. La verdad es que cuando solemos ver puntuaciones de 160, en Bélgica creo hubo alguna de 200, la cosa es que está muy... ya sabemos lo que va a pasar, ¿no? Y en la clasificación general, pues continúa una semana más José 85-45, que amplía la distancia. Va primero con 1678. Se aupa al segundo puesto MJ2 con 1581. Tercero, pues voy yo con 1575. Y a continuación, Toño Biciclo cuarto, 1564. Dani viene con 1561. Bilito sexto con 1557. Séptimo Chic, 1546. Lo mismo que Josep Vicent, 1546. Noveno Adrián Novo 1533. Y décimo en este top 10 para Karen con 1503. Bueno, la verdad es que el pack está bastante junto del segundo al décimo, poca distancia, y la verdad es que José 85-45 sí que ha cogido una distancia un pelín superior que nos va a costar recortar, aunque ahora viene el periplo asiático y es posible que alguno se quede dormido, y ahí entra la frase crítica de la porra. Bueno, es nuestro Vettel de la porra, ¿no? Hay que ir a la caza, aunque si calcula bien y lo hace un poco bien, puede ser suya este año la porra. Sí, ahí entra mi punto fuerte, las carreras asiáticas, que aguantar Japón, Corea, todas estas, viendo que Vettel va a arrasar y tal, no es fácil si quieres hacer una porra tras los libres 3 a las 4 de la mañana, una cosa así. Habrá que decir más los horarios y cosas de estas. Bien, pues habiendo hablado un poquito de la carrera, llega un momento para comentar pues ya todo lo que queda por detrás a un lado de la carrera propiamente dicha, y es que las noticias bueno, que están más interesantes que la carrera y el campeonato. es lo que iba a decir, digo que a estas alturas es cuando empezamos a tener muchas noticias, sobre todo pues ya ahora mismo pues en el guión tenemos una, dos, tres. De las 5 noticias, 4 incluyen el número 2014. Y es que es eso, es decir, muchas escuderías ya están girando hacia el año que viene, y por tanto pues se generan muchas noticias. Veamos, por una parte, Sirotkin podría ser piloto Sauber en el año 2014. ¿Podría ser o va a ser? Va a ser cuando tenga la superlicencia, confirmado por Manisha Caterham. O sea que ya directamente Esteban Gutiérrez ya puede ir pensando en un trabajo para el año que viene. Sí, bueno, Sirotkin, que viene, una vez que los rusos ponen pasta en Sauber, pues una vez que alguien pone pasta, quiere un piloto ahí. Y este va a ser Sergei Sirotkin, que estaba corriendo las World Series by Renault, y que bueno, ya se le ha visto aquí en Monza en el box, que por cierto, a mí me llamó la atención ver a Fabio Briatore en el box de Ferrari. Yo creo que debe ser de las pocas veces igual es la única vez que hemos visto a Fabio Briatore en el box de Ferrari, que la verdad el Gran Premio se lo perdió Manchester, porque estaba Jan Todd, Eccleston, Montechémolo, Briatore, Ron Dennis, David Hasselhoff, estaban todos. Bueno. Sí, probablemente después de Mónaco es uno de los grandes premios en los que más famosos se ven y más, bueno, por lo menos del mundo del motor se reúnen para ver una carrera. Sí, y esto que comentaba de Ferrari, que estaba Briatore, Montechémolo, Piero Ferrari también estaba, la verdad es que era una situación como extraña. ¿Qué pintaban ahí en el box? Pintaba porque no suele ser habitual, ¿no? Ver a Briatore junto a Montechémolo, a Domenicali y a Piero Ferrari en el mismo box, juntos, y se vinieron a disipar los rumores, ¿no? Y el rumor más fuerte, que hace semanas era un poco locura, es que un baile de cromos que voy a comentar ahora. Primero, el más fuerte, que Kimi va a Ferrari. Eso haría que Massa vaya a Sauber, Hülkenberg a Lotus y Esteban Gutiérrez a Caterham. Oye, me gusta, toda la combinación, menos la de Kimi a Ferrari, que es un poco rara. Me gusta.
Y yo tampoco la veo, ¿eh? Yo estoy un poco como... Ya lo comenté en su momento, pero... Lo que sí que parece claro es que Massa no va a seguir en Ferrari, o por lo menos parece que no se habla de él. El año pasado en estas alturas fue en Monza, creo que fue cuando se le confirmó para el año siguiente. Y no sé, los rumores como se parece sí que es que Kimi que sí que se viene para Ferrari. Parece como que lo quieren colocar, ¿no? Que lo han intentado poner en los grandes equipos y parece que se viene para acá. Sí, un poco su representante, ¿no? Que, bueno, como buen representante ha querido tener las puertas abiertas y ya en su momento, pues que Red Bull, Lotus, McLaren incluso, Ferrari. Y lo bueno de esto es que Montechémolo a la prensa le dijo que esta semana que viene se hablaría de pilotos. Y bueno, eso es que ya lo tienen claro y habrá que ver qué pasa. La verdad es que el tema de Raikkonen con Ferrari ya es serio. Hace unas semanas era un poco broma, pero ahora ya es serio porque la Sky británica ya ha hablado al respecto, diciendo que en Ferrari le han dicho que el elegido era Kimi. El enviado especial de Automotor Sport, que bueno, es un poco que maneja información buena en el paddock, pues también dice que Kimi en Ferrari, etcétera, etcétera, y otros signos pues parecen indicar que lo de Kimi con Ferrari es bastante serio. Hace semanas, creo que durante el parón veraniego en Finlandia, un periódico ya dijo que a Kimi, no sé si a Kimi o a unos amigos de Kimi, en una fiesta se le escapó que Kimi iba a fichar por Ferrari. Bueno, pues parece que el caso que se va a dar, falta la confirmación oficial, pero bueno, si de darse la situación, pues eso, sería un Fernando Alonso Kimi en el equipo, que bueno, viendo cómo es el carácter de Kimi, no, digamos que no habría una lucha como podríamos ver en otros casos, no, al menos a priori, porque después Kimi igual vete a saber cómo sale. Ya, pero tú le ves cediéndole el paso a Fernando y... Hombre, habría que ver. Tú le ves de segundo piloto como que claramente tiene el papel Massa. Yo eso es lo que no acabo de ver. Hombre, es que se ha formado cierta polémica. Ferrari, Fernando, la relación con Montechémolo, que a raíz de lo de Hungría se había un poco distanciado, que bueno, después Fernando dijo que no había ningún problema, y aquí en Monza lo hemos visto hablar entre ellos y ningún problema aparente, pero sí que hay, al parecer, cierta parte del equipo, al parecer piensa que Fernando en clasificación le puede sacar más provecho al Ferrari, y yo creo que pues viendo ciertas cosas, pues igual dicen, pues mira, tú que eres Massa, pues te vamos a meter a Kimi y a ver si puedes dar un poquito más de sí. Pues lo que pasa es que Raikkonen, por lo menos en estos 2 años de Lotus, lo que sí que no vemos es que clasifique bien. Es decir, donde tendrán las disputas será en carrera, que ahí sí que rueda muy bien Kimi. Sí. Y bueno, el de clasificación va a ser un tema que desde luego Ferrari tiene que mejorar como el comer, a ver si en 2014 lo soluciona, pero sí, como tú dices, quizás es una de las patas que le falta a Kimi desde que volvió a la Fórmula 1. Hubo carreras que estuvo ahí cerquita, pero le cuesta. No, si Kimi clasificara bien, sí. Incluso si clasificara como Grosjean, probablemente hubiera ganado ya alguna carrera. Porque bueno... Sí, Grosjean lo que tiene luego es al revés. Grosjean clasifica mejor que Kimi habitualmente, pero luego en carrera siempre tiene algo. Sí, Kimi logró con esa estrategia de una parada menos la victoria en Australia, pero después, por unas o por otras, siempre llegó a acumular varios segundos, ¿no? Creo que Kimi tiene como 4 segundos, una cosa así en este campeonato, y siempre, pues eso, la clasificación es la merma, ¿no? Que no le permitió luchar por
básicamente por la victoria. Siempre se encontraba que si Fernando aquel día estaba bien, que si Vettel aquel día estaba bien, que suele ser casi todos. Y bueno, pues eso es un poco lo que se viene hablando. Y después lo que derivaría al movimiento de Kimi, pues eso, lo que Massa Sauber, que un poco, viendo las declaraciones de Massa, que bueno, es lo normal, que salir de Ferrari sería un paso atrás y que incluso se plantearía la retirada. ¿Hasta qué punto a Massa... Bueno, a Sauber sí que le interesa, porque digamos que podría paliar el coste de los motores Ferrari en cierta medida, porque digamos que Ferrari le quería colocar en algún puesto para, digamos, no darle la patada, una patada flojita, digamos. No sé, yo eso tampoco lo veo. Bueno, Monisha Kaltenborn ya ha dicho que los pilotos los eligen ellos, y demás, así que no veo yo tanto interés que tenga Ferrari por colocar a Massa. Debería de tener más interés por colocar a pilotos de su escuela de pilotos, e intentar que, por ejemplo, Bianchi, después de rodar dentro de lo que puede bien en Marussia, pues a lo mejor pasar un pasito adelante sería más interesante que forzara para ese tipo de... Sí. La ecuación de Kimi a Ferrari más a Sauber es de lo que más o menos se habló aquí en Monza, pero lo que tú dices de que Bianchi del salto de Marussia a un equipo como puede ser Sauber es, dentro de todo este verano de rumores y tales, dentro de la ecuación también. Y a mí un poco, digamos que quiero que esté un coche más puntero es Hülkenberg, que ya en su momento fue a Williams, logró aquella pole en Brasil, pero bueno, el coche no funcionó muy bien. El año pasado en Force India, pues bueno, hizo algún resultado, pero también no era el coche especial y tal. Y este año en Sauber, pues digamos que le salió el tiro por la culata, porque Force India este año está mejor que Sauber y aún así consiguió este quinto puesto en Monza. Y yo sí que espero que dé el salto. En su momento se habló de Ferrari, incluso se habla de Ferrari, pero lo que es seguro que en Sauber no va a continuar Hülkenberg. Sí, no. A ver si tienen ya al ruso y el otro parece que va a venir también medio forzado, pues no. Y Hülkenberg sí que sería un buen piloto para Ferrari. Sí. Sí que sería bueno que estuviera de segundo piloto, todavía no tiene... ni la caché ni el de haber ganado un campeonato del mundo como puede tener Kimi, y sí que podría madurar como piloto y llegar a luchar en cierta manera con Fernando. Sí, incluso el año pasado lo comentamos, ¿no? Cuando antes de anunciarse todo lo de Sergio Pérez con McLaren y Hamilton con Mercedes, que en ese puesto para sustituir a Massa los futuribles serían Sergio Pérez y Hülkenberg, y finalmente pues Ferrari renovó a Massa, pero ya este año sí que parece que a Massa le van a dar largas. Al menos eso parece que está seguro. Y yo creo que pues en Ferrari habría que plantearse cosas más serias, pero bueno, empiezan con Massa afuera. Aquí en Monza ya estuvo James Allison, que se le pudo ver por el box, y bueno, pues ya quitar a Massa, que yo creo que pues para empezar un ciclo nuevo, ¿no? Porque Massa justo ha coincidido con el final del ciclo de Schumacher, que no fue especialmente bueno, y justo le ha tocado toda la racha esta que no ganaba ni a los dos tiros, ¿no? Y después todas las escuderías que restan, pues a verlas venir con el piloto, ¿no? El que ponga más dinero pues va a estar subido en un monoplaza. Ahí están Esteban Gutiérrez, que a ver si vuelve a continuar en un equipo ya de menos escala. En Caterham se habla, manteniendo cierto apoyo mexicano, y bueno, ya el resto de escuderías ya va a ser subasta pura y dura, ¿no? Sí, está claro que ahora mismo puestos de piloto que se busquen, que se paguen, hay muy pocos, y todos son asientos subvencionados que necesitas sponsor con mucho dinero por detrás para sentarte en un Fórmula 1. Y continuamos pues con Pirelli, que finalmente ya ha firmado acuerdo con todas las escuderías de la parrilla, y queda casi anuncio de que Pirelli va a continuar en la Fórmula 1 como suministrador de neumáticos, y ya se habla de que en principio van a ser 5 años que va a continuar Pirelli
en la Fórmula 1, porque en las últimas fechas la verdad que el rumor de Michelin cogió bastante fuerza, pero parece que se va a pagar bastante pronto con este acuerdo inminente de Pirelli con 5 años. Y relacionado con Pirelli, esta semana Red Bull va a hacer un test de 1000 kilómetros con el coche desde 2011, montando los Pirelli del 2014. Lo va a hacer en el circuito de Montmeló y va a ser pues otro test de 1000 kilómetros que va a hacer Pirelli. Ya hizo uno Ferrari, hizo uno Mercedes con ese test ilegal y ahora le va a tocar a Red Bull en esta semana en que estamos, y se habla ya de que McLaren también le tocaría un test de 1000 kilómetros a continuación. Pero estos ya legales. Y en cuanto a carreras, podríamos decir que ya hay un calendario por ahí circulando provisional de Autosport, de la revista. Y bueno, son 21 carreras lo que están ahí puestas. No quiere decir que ese sea el definitivo. Aparece Rusia y México como nuevas ahí a final de la temporada. Y tenemos ahí a Corea bailando. Sí, un poco la novedad importante es que está México, que sí es verdad que en las últimas semanas se ha rumoreado, pero digamos que digamos que está entre... Tienen que darse bastantes cosas, ¿no? Porque es verdad que Corea está con el famoso asterisco, pero digamos que finalmente ya tienen el circuito construido, porque México, si se de celebrar, se iría en el Autódromo Hermanos Rodríguez, creo que se llama, pero hay que hacerle unas reformas importantes. Y claro, hay que hacerlas ya porque se va a disputar el próximo año y queda poco, y esto se tarda su tiempo en primero construirlas y después que te aprueben, te den la calificación para que se pueda correr el campeonato. Lo extraño es que no está en este borrador el Gran Premio de Nueva Jersey, que ese sí que tiene contrato firmado por un porrón de años, pero no está en este borrador provisional que Eccleston en Monza ya ha dicho que, bueno, que a ver de dónde ha salido este borrador, porque no es lo que él tiene en la cabeza. Y los pilotos, las escuderías tampoco tienen en la cabeza hacer 21 carreras, ni 22. Por reglamento el máximo es 20, y la verdad es que lo que se hablaba en Monza es que México finalmente no entre. Porque bueno, hay cosas pendientes, firmar, quién pone el dinero en México para que se monte todo el chiringuito y todas estas historias. Y las escuderías en principio quieren 20. Pero Eccleston está por la labor de que sean un par de más. A ver qué pasa ya lo dijimos en el anterior podcast, a finales de septiembre hay reunión de la FIA y tienen que tratar este tema del calendario. El que sí que va a estar seguro el próximo año va a ser la carrera de Bahrein. Y justamente celebrando el 10º aniversario desde que está en el calendario de la Fórmula 1, el director del circuito pues ha dicho que quieren hacer algo especial, y ese especial sería que la carrera de Bahrein se corra de noche. Habría que ver si va a ser totalmente de noche, de partida, o si va a ser algo similar a lo que vemos en Abu Dhabi, que se empieza de día y se va anocheciendo. La cuestión es que van a poner dinero, millones de focos, y bueno, la de Bahrein pues yo creo que teniendo que va a ser de noche y el horario, imagino que Cristo igual la quiere meter sobre las 9 de la noche en horario europeo, una cosa así, ¿no? Que sería una forma de prime time, ¿no? Cosa que agradeceríamos, ¿no? Sí, que no nos partan la comida, que el horario tan tradicional a veces es un poco complicado para nuestros horarios. Sí, aparte sería bueno, Abu Dhabi no, porque Abu Dhabi también cuadra en un horario más normal, pero sería, digamos, una carrera, entre comillas, cercana de noche. Y bueno, si ellos tienen el dinero, pues que lo gasten donde quieran, y si es metiendo una carrera de noche, pues oye, es un atractivo que gana el campeonato. No, además ha salido de ellos dicen por el 10º aniversario, ponemos la pasta, ponemos las luces y... Sí, porque en Malasia... Y yo supongo que Eccleston eso... Sí, perfecto. Sí, porque en Malasia también se le dio la idea, oye, ¿por qué no lo hacéis de noche y tal? Pero claro, ahí no hay tanto dinero como en Bahrein. Claro. Y esta sería un poco
lo que hay de noticias, las siguientes semanas se va a seguir hablando sobre todo de los pilotos. A ver qué pasa esta semana con si hay anuncio de Ferrari, qué pilotos hay, y un poco lo más interesante, porque lo que es la situación del campeonato, lo que hemos comentado, ¿no, Jorge? La cosa está muy clarita y no sé, salvo que le caiga un rayo a Vettel o se retire el campeonato, se rompa una pierna, algo así, y aún así Fernando tendría que ganar las carreras, pues la cosa... No, hay que ver las carreras ya de otra manera, como las hemos visto otros años. Hay que ver qué ocurre a partir de ese primer puesto, que sabemos que Vettel tiene el mejor coche para hacerlo y es un experto en distanciarse sobre 10 segundos y manejar esa distancia durante toda la carrera. Y eso es lo que se va a dar en muchas de las carreras que quedan. Así que disfrutemos con cosas como las que nos han dado pues Hamilton, Raikkonen y Alonso. Entonces, bueno, pues disfrutemos de eso, disfrutemos de la Fórmula 1 de otra manera, no pensando en el campeonato, y prepararse para otros campeonatos como el del 2014, claro. Y hablando de Vettel, para acabar el podcast, en el monstruoso previo que suele hacer Antena 3 hay algo que se llama el juego imposible, un juego que en teoría hacen las fuerzas, creo que de aviación de Estados Unidos, para que los pilotos estén más concentrados. Y bueno, un juego que si te pones a jugar tiene su aquel, ¿no? Es bastante, se va complicando, y que Antena 3 ha querido ofrecérselo a los pilotos para ver sus cualidades, ¿no? Y aquí en Monza le tocaba a Vettel, y la verdad es que está por ahí en la web de Antena 3. Yo lo recomiendo ver porque ves lo competitivo que es, ¿no? Normalmente los otros pilotos, pues bueno, hacen sus rondas, tienen unos libres, Q3, Q2, Q1 y se acabó la situación. Pues no, en Vettel hizo todo esto, libres, Q1, Q2, Q3, hizo un tiempo de los últimos y se picó. Otra ronda, quiero ganar. Finalmente creo que aunque no lo contaron para la clasificación, creo que hizo sobre el segundo mejor o tercero mejor tiempo, pero muestra lo competitivo que es el piloto, ¿no? Sí, ahí demostró que no le gusta perder ni a las canicas, como se dice. Y luego también demostró que era muy bueno, porque hacen hacen antes de las 3, pues de la Q3, Q2, Q1 que comentabas tú, les dejan un momento de ensayo antes, y ahí enseñaron imágenes y iba francamente bien. Lo que pasa es que luego en las que contaban le iba mal y dijo, no, me tiene que salir como me ha salido al principio sin haber preparado. Y eso, picao. Sí, habrá que ver cuando le toque a Fernando, que imagino que será en la última carrera o algo así, pero sí que es interesante. Creo que aún no ha participado Hamilton, creo ahora de memoria, pero sí. Y Kimi habrá que ver si participa, ese es otro asunto. No, a lo mejor alguno dice que no, tampoco sí, a lo mejor pasan todos los pilotos. Imagino que Fernando sí que participará seguro, y habrá que ver qué sucede. De momento creo que la clasificación la encabeza Nico Rosberg, que creo que lo hizo en Mónaco. ¿No era Bianchi el que la...? No, creo que en Mónaco... Bianchi era segundo, sí, una cosa efectivamente. Justamente sí. Los que están detrás de la parrilla lo hicieron bastante bien aquí en el juego este. Y bueno, para acabar, pues recordaros que hagáis la porra, que bueno, Singapur cuadra en un horario normal, pero como decía antes, viene el tema asiático, levantarse por la mañana, o que lo tengáis ya previsto, que hagáis la porra en la web, que la dirección de la web es desde box.es/porra. Y que en la web tenéis todos los datos para de contacto, etcétera, que es desde box.es. Recordaros que estamos en Twitter, la dirección es twitter.com/desdeboxes, también en Facebook, la dirección es facebook.com/desdeboxes, también estamos por Google+, buscáis ahí desde boxes y salimos. Y por mi parte nada más, nos escuchamos en la próxima carrera. Despedirme también de parte de Gerardo, que ha tenido que abandonarnos en mitad de grabación, y bueno, también nos mandan un saludo nuestros compañeros que estarán en los próximos podcasts. Y nada, yo también me despido hasta la próxima carrera, que será el previo de Singapur. Hasta entonces, chao.